nuestro Señor Jesucristo, donde, haciendo rápido un repaso, Jesús le dice a algunos de sus discípulos, dice, vayan y camino a tal día, a tal hora, o vayan a tal ciudad, y cuando vayan a camino a esa ciudad, se encontrarán con un hombre, con un cántaro que lleva, síganlo y luego díganle dónde ha de cenar el Señor. La Pascua, fueron sus discípulos, se encontraron así como Jesús le dijo, prepararon el aposento, vino Jesús con el resto de sus discípulos, se sentaron en la mesa, luego comenzaron los discípulos a discutir entre sí, quién sería el mayor entre ellos, quién sería el más renombrado entre ellos, comenzó a discutirse ahí entre ellos, Mateo relata eso. Luego en medio de esa discusión vemos que Jesús se levanta, toma el brillo, una palangana por decirlo así, y la toalla en su hombro y comienza a lavarle los pies de los discípulos, comienza a lavarle los pies de los discípulos. Ya conocemos ese pasaje, la acción el ejemplo de humildad que Jesús mismo nos ha dado, de servir a los demás. Y luego comenzaron a cenar, a compartir la cena en un momento dado antes de que establezca el memorial de la Santa Cena. Judas sale a hacer lo que tenía que hacer y Jesús establece el memorial de la Santa Cena con los 11 discípulos que ahí le quedó. Comieron la Pascua en ese momento y ahí es donde nos hemos quedado, ¿verdad? Vamos a continuar ahí en Mateo capítulo 26, versículo 27. Nos quedamos ahí en el aposento. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo estoy en el libro de Mateo capítulo 26, ¿verdad? Versículo 28 he leído recientemente. Ahora noten que la frase que viene a continuación, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, ¿por qué no dice por todos, sino que dice por muchos? Porque Jesús sabía los que le iban a creer. Ahora, su sangre fue derramada por todo el mundo. Así nos dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la sangre de Cristo no tiene ningún poder, ningún efecto, no se activa si el oyente no cree. Ahí comprobamos que el único propósito de la sangre de Cristo, nuevamente, que nos enseña toda la Biblia acerca de la sangre, es para perdón de pecados. No hay ninguna otra aplicación. Entonces, aquí instituye el Señor este memorial de su muerte expiatoria, que expió los pecados, borró los pecados. Jesús lo estaba haciendo de una manera simbólica. En ese momento, unas horas antes de ir a la cruz del Calvario, que iba a decir, consumado es, se consumó la obra, pero Jesús estaba haciendo aquí una institución. Este memorial, el cual hoy estamos nosotros participando, es un recordatorio. Este es el recordatorio que Jesús estableció y que también en el mismo recordatorio Él nos asegura su regreso glorioso. Así como Él nos dice en el versículo 29 y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Noten
que lo que hace unos momentos, versículos anteriores, él había dicho que era su sangre, aquí dice que es fruto de la vid. A los discípulos ya se le estaba aclarando que efectivamente el fruto de la vid era un símbolo de su sangre, hasta el día en que lo beba de nuevo con vuestro Padre en el reino de mi Padre. ¿Cuántos anhelan ese día de volver a encontrarnos con nuestro Dios? Un día llegará ese día que Él prometió, donde deberemos cara a cara. Mateo 26, versículo 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y salió a enfrentar las horas más amargas de la existencia, su hora más oscura, la hora más terrible que un ser humano podría enfrentar. Pero antes de eso, ellos cantaron un himno. Había una parte de la ceremonia que cantaban salmos durante la celebración de la Pascua. Cantaban el Salmo 113 al Salmo 118. Y los estudiosos, sobre todo los historiadores, hablan de que era costumbre de los judíos en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Jesús, que cantaban el Salmo después de cenar. Después de cenar. Cantaban el Salmo 118 antes de salir rumbo al Getsemaní. Y le voy a estar leyendo un poquito del Salmo 18. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora, casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recuerden que este era un himno. Ya no sabemos qué tono tenía ni qué melodía, se perdió, pero tenemos las palabras escritas en la Biblia. Jehová está conmigo entre los que me ayudaron, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas del justo. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos y alegraremos en él. Palabras de Jesús cantando en ese momento. Nos alegraremos, conociendo que 3 horas después Él moriría en la cruz. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos. En el versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego,
Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fue después de cantar este himno, este salmos, antes de partir rumbo a Getsemaní, Jesús también realiza una oración después de cantar el himno. Y esta oración solo lo registra Juan. Solo lo registra Juan en el libro de Juan, capítulo 17. Solamente él lo registra. Vamos a ver esa oración maravillosa, una oración poderosa que salió de los labios de Jesús horas antes de su martirio, de su tormento, de su tortura, de su angustia. Ellos cantaron el himno y antes de ir a Getsemaní es cuando Jesús hace esta oración. Y quiero compartir con ustedes este pasaje. Juan capítulo 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, después ya de cantar, al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. En varias ocasiones Jesús había dicho que su hora no había llegado. Pero en ese momento Él dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Esta palabra vida, una palabra griega, zoe, y zoe significa vida, en el sentido absoluto. Vida como la misma vida o la misma clase de vida que Dios tiene. Pregunto, ¿Dios se muere? No. Por eso es vida eterna. Y dice, continuando con el versículo, dice: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y este conocimiento que habla ahí, que te conozcan a ti, este conocimiento del Dios Padre viene a través de su Hijo Jesucristo. Y dice: y a Jesucristo a quien has enviado. Esta frase, y el único Dios verdadero y a Jesucristo, Jesús se pone a la par con Dios Padre, a quien has enviado, dice. Versículo 4 del mismo capítulo dice: yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, te he honrado en la tierra, en otras palabras, he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, en ese momento, escuchen bien, he acabado la obra que me diste que hiciese, he acabado, he culminado. Bueno, en ese momento aún no había morido en la cruz, aún no había dicho consumado esto, pero no había absolutamente nada que se interpusiera para que Cristo no muriese en esa cruz. Vemos en este momento, en este pasaje, el plan soberano de nuestro Dios, de cómo, aún en el sacrificio de Cristo, la soberanía de Dios se manifestó de una manera maravillosa, con un control absoluto de todas las circunstancias. Jesús habla de esta manera, aunque todavía no moría en la cruz. Pero Él estaba diciendo, en otras palabras, nada se podrá interponer para que se cumpliese lo que estaba escrito. Pedro,
una vez le dijo a Jesús y lo reprendió y lo regañó, que esto no te acontezca, que esto no te puede suceder, Jesús. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba del cielo, sino en las cosas terrenales. Mateo 16, 21 al 24. Continuando con el pasaje, versículo 5 del mismo Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y este Verbo divino se encarnó, tomó forma humana, el Verbo divino de Dios, y tomó forma humana. Y luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Estoy ahí. Esta frase, donde dice, no le recibieron. Recibir aquí significa creer en Él, en Jesús. Creer en Él, en Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 6. He manifestado tu nombre. Esta palabra manifestado viene del griego phanero, y significa mostrar, poner en evidencia. He manifestado tu nombre, he mostrado, he puesto en evidencia, he descubierto, he presentado. Entonces podemos decir, yo he mostrado, les he revelado tu nombre, les he enseñado quién es el Padre. En Juan capítulo 14, versículo 8 en adelante, dice, una vez uno de sus discípulos le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Su discípulo dijo, bueno, está bien, muéstranos el camino. Y él dijo, yo soy el camino. No dijo los caminos, dijo el camino. La verdad, no una verdad. Y luego dice, y la vida, Zoé, que es la vida que vino a regalarnos. La misma vida que Dios tiene, vida eterna. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y luego dice, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Esta palabra, guardado, viene del griego tereo, y significa conservar, custodiar, reservar. Ellos habían conservado. Ellos sus discípulos ahí ya pasaron 3 años y estaban en ese momento que él estaba orando esta oración, 11 de sus discípulos que tenían ahí, eran muy poquitos. Ya habíamos mencionado en otras lecciones anteriores sobre Juan, capítulo 6, donde dice muchos discípulos, y Jesús comienza a confrontarlos con la verdad a cada uno, a todos ellos, y dice el capítulo 6, dice que comenzaron, a ya no seguirle a Jesús. Muchos se siguieron, e incluso entre los 11 también se distanciaron de Jesús, y Jesús se da la vuelta y le confronta a los 11 y le dice, ¿queréis acaso ustedes ir también? Y ahí Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. He guardado tu palabra. Lo habían guardado, habían conservado esos 11. Y vemos también en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 8, dice,
por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es todo, guardar su palabra, conservar su palabra. Porque dice, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mateo 24:35. Y como vamos a ver más adelante, como hay muchas expresiones de Jesús y reiteradas veces donde dice que es necesario que las escrituras sean cumplidas. Por eso nosotros no debemos aceptar enseñanzas en absoluto que no tenga fundamentos en las escrituras, aquí en la Biblia. Continuando con el versículo 7, dice, ahora han conocido. Y este conocido, ahora han conocido, estaba hablando de los 11 que estaban ahí. Ahora han conocido. Viene del griego ginosko, que significa entender, saber, comprender. Entonces leemos así. Ahora están los 11 que le quedaban ahí. Los 11 han entendido, han comprendido, han sabido. Ahora pregunto a la congregación, ¿ustedes han entendido? ¿Qué cosa han entendido esos 11? ¿Qué cosa han comprendido esos 11? Y nos dice el versículo, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Quisiera imaginarme a los discípulos mirándole a Jesús cómo estaba orando. Si hace unos minutos ellos estaban peleando, estaban discutiendo entre ellos, y aquí vemos la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en la formación de sus discípulos. Continuando con el verso 8, dice, porque las palabras que me diste. O sea, Jesús no traía su propio mensaje, sino las palabras que le dijo, que dijera Dios Padre, que le enseñare la doctrina que el Padre le dijo que enseñare o dejare establecida aquí en la tierra. Esas palabras, dice Jesús, yo las he dado. Y ellos la recibieron, los 11. Ellos la aceptaron, ellos la creyeron. Y han conocido, han entendido verdaderamente, con toda seguridad, que salí de ti, y han creído. Y no hay duda en los discípulos en ese momento, que tú me enviaste. Jesús ya estaba diciendo esto. Han conocido, han entendido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Esta es una oración que Jesús está haciendo, palabras de Jesús. O sea, dice, yo pido por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyo son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Aquí estamos viendo el pacto, el compromiso de Dios Padre, que Dios Padre hizo con el Dios Hijo, y el Hijo con el Padre. ¿Y cuál era ese botín, por decirlo así? ¿Cuál era el botín, por decirlo así? ¿Saben? Nosotros. ¿Cuál era la ganancia de Jesús? Nosotros. Dice, y he sido glorificado en ellos. Es decir, que he sido honrado en ellos. Versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo. Es decir, yo dentro de poco me tengo que ir de este mundo. Tengo que ir de este mundo.
Luego dice, mas estos que están en el mundo, aquí ahorita donde nosotros estamos, en este mundo, pero no somos del mundo, hermanos y hermanas, pero seguimos estando aquí. Y yo voy a mi Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Escuchen bien, esta oración es maravillosa. La palabra guardado en tu nombre es cuidado, cuidarlos, cuidar. Yo lo he cuidado en tu nombre. Fíjense la oración de Jesús a favor de sus discípulos y todos nosotros. Dice, ¿tú crees que Satanás va a venir a arrebatarnos de las manos de Dios Padre? Estamos tan seguros en Cristo, seguros en Dios. Entonces dice a los que me has dado, cuídalos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahora, esta frase que dice para que sean uno, así como nosotros. ¿En qué consiste esta unidad? ¿Será que el Señor está hablando del ecumenismo? ¿Será que Jesús está hablando de la unión de todas las religiones? ¿Será que Jesús está hablando de que los hindúes, los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, los protestantes, los cristianos, todos adoramos al mismo Dios? Y todos un día vamos a ser uno. ¿Será que se refiere a eso, este pasaje? Por supuesto que no. Porque previamente Él les había dicho que había un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Y esa es una expresión, una afirmación totalmente intolerante, totalmente agresiva. ¿Por qué? Porque ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni San Jorge, ni el pastor más ungido de todo el planeta derramó su sangre por nosotros. Entonces, lo que Jesús aquí está estableciendo y está orando es algo maravilloso que dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. ¿Cuál es esa unidad a la que Jesús está refiriendo o hablando en ese momento? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre. Yo los cuidaba, significa. Jesús los estaba cuidando. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de los que creyeron se perdió. Sino el hijo de perdición que no creyó, ese fue el que se perdió. Para que la escritura se cumpliese. Para aquellos que todavía creen que la salvación se pierde, el que es nacido de Dios, dice la palabra, dice, vence al mundo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo verdades profundas. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Bien, si tú eres hijo de Dios, si tú eres nacido de Dios, si has entendido, si has tenido un genuino arrepentimiento, una conversión, ha ocurrido en tu vida un cambio de 180 grados. El Señor te ha hecho su hijo. Y no lo digo yo. No es mi mensaje. Son palabras de Jesús. Yo los guardo en tu nombre. Y ninguno será arrebatado.
Estamos seguros en Cristo. Lo único que esperamos es que Él venga o que nosotros nos vayamos antes. Pero entre tanto Él viene, debemos ser fieles testigos en esta tierra. Versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido. O sea, Jesús está teniendo un gozo que se cumplió. ¿Que se cumplió dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuál era el botín? Nosotros somos su gozo, pero al mismo tiempo somos su sufrimiento. Fuimos su angustia. Cuando decía Hebreos, habla de que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual dice, creo que está en Hebreos 12:2, dice, el cual puesto los ojos más allá de la cruz. Y cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, ya no pudiendo él sostenerse, dice, aparece un ángel para animarlo por esa agonía. Y detrás de la cruz había una figura atrás de esa cruz. Y Jesús orando, mira y traspasa su mirada más allá de la cruz. ¿Y saben quién estaba ahí en la cruz? ¿Saben quién estaba atrás de la cruz? ¿Se imaginan quién estaba atrás de la cruz? Cuando Jesús levanta su mirada y mira la cruz y dice, ve aquel gozo que estaba más allá de esa cruz. ¿De quién era esa figura? Era la mía. Era la de cada uno de ustedes. Y recobró ánimos y fue firme a esa cruz. Porque yo era el que estaba detrás de esa cruz. Recobró ánimo por mí. Y eso es no voy a completar la oración, tal vez en otro momento podamos seguir, nos quedamos en el versículo 13. Pero eso es lo que a Jesús les animó. Él, cantando el himno después de cenar, hace esta oración maravillosa a favor de sus discípulos, a favor de cada uno de nosotros que hoy estamos compartiendo esta mesa. Porque Él nos vio detrás de esa cruz, detrás de su sacrificio. Oramos. Padre eterno, te alabamos y te engrandecemos, aunque nuestra mente finita no llega a comprender la dimensión de todo ese sacrificio. Lo poco que podemos entender, Señor, los aceptamos y creemos que fue algo maravilloso, algo grande, algo extraordinario, que te motivó la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque hoy tenemos este privilegio de compartir este memorial, este sacrificio que tú has hecho a favor nuestro. Un día te veremos nuevamente cara a cara, Señor, porque tú así lo has prometido. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.